Apreciados y estimados aprendices del Centro de Gestión Industrial, este es el video número 2 de proyección de ventas corto plazo. En este video vamos a hablar sobre promedio móvil ponderado y la señal de control o rastreo. Recuerden que en el video número 1 hablamos sobre promedio móvil simple y la señal de control o de rastreo. Las proyecciones de ventas pueden resultar muy útiles para programar las compras, para administrar y controlar inventarios, para diseñar la capacidad de almacenamiento tanto de materias primas como de productos terminados en función de la proyección de ventas. Les habla Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital. Nos vamos a concentrar pues en este video número 2 en el tema del promedio móvil. Para explicar el promedio móvil planteamos un ejercicio aplicado. A continuación voy a leer el ejercicio aplicado. Y antes de empezar a leerlo, voy a aclarar que la información que se utiliza para el promedio móvil ponderado es la misma información que se utilizó para el promedio móvil simple del video 1. Por lo tanto, podemos comparar resultados obtenidos con el promedio móvil simple a través de su señal de control y a través de su desviación media absoluta, y la podemos comparar con los resultados que obtengamos del promedio móvil ponderado. Ahora sí voy a leer el ejercicio aplicado. Dice: el jefe de inventarios de una empresa desea desarrollar un sistema de pronóstico a corto plazo para estimar el volumen de inventario que fluye de su almacén todas las semanas. Él cree que la demanda de inventario por lo general ha sido estable, con algunas ligeras fluctuaciones aleatorias de una semana a la siguiente. Un analista de las oficinas centrales de la empresa sugirió que utilizara un promedio móvil de 3 semanas, dando un ponderado del periodo más reciente al menos reciente de 50%, 30% y 20% respectivamente, o un promedio de 4 semanas, dando un ponderado del periodo más reciente al menos reciente de 40%, 30%, 20% y 10% respectivamente. Antes de tomar una decisión, el jefe de inventarios decidió comparar la precisión de cada uno de ellos en relación con el periodo de las 10 semanas más recientes. En la tabla se muestran los datos históricos de la demanda real de inventario de las últimas 14 semanas. Después de comparar la precisión, deberá hacer el pronóstico para la semana 15. También decidió calcular la señal de rastreo o control para las 3 y también para las 4 semanas. En la tabla, en la columna A, nos muestran las semanas, y las 10 semanas más recientes van de las 5 a las 14 y tienen un color verde. La demanda real de inventarios en miles de dólares. Los datos son iguales a los que se utilizaron en el promedio móvil simple. Por lo tanto, podremos comparar resultados del promedio móvil simple con resultados del promedio móvil ponderado para determinar cuál es el método más adecuado de pronóstico y la agrupación más adecuada de semanas. Por ahora, lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio móvil ponderado con base en 3 semanas. Vamos a traer pues a escribir los ponderados que nos dan para 3 semanas, y esos ponderados son:
20%, 30%, 50% y vamos a calcular el primer promedio móvil ponderado con base en 3 semanas, una, 2, 3 semanas. Luego el primer móvil ponderado lo podemos calcular en la celda número C20. Procedemos. Igual, tomamos el primer dato y lo multiplicamos por el ponderado del 20%, fijamos el ponderado del 20% más segundo dato y lo multiplicamos por el ponderado del 30%, fijamos más tercer dato 130 y lo multiplicamos por el ponderado del 50% y lo fijamos con la tecla F4. Bueno, yo creo que acá cometimos algún error. Voy a volver a repetir el cálculo, por favor. Entonces, igual 110 por el ponderado 20% y lo fijo más 105 por el ponderado y lo fijo con la tecla F4 más 130 por el ponderado que son 50 y lo fijo con la tecla F4 y ahora sí nos dio bien. Había cometido yo seguramente algún error de digitación y arrastramos hasta la fila 30 o hasta la semana 14 y ya obtuvimos el pronóstico promedio ponderado basado en 3 semanas. Los datos que nos sirven o que vamos a analizar son los de las últimas 10 semanas. Por lo tanto, vamos a inicio y le vamos a colocar un color verdecito. Lo que está en verde es lo que nos sirve para fines de calcular la desviación media absoluta. Ahora voy a calcular la desviación absoluta. Sí, vamos a calcular la desviación absoluta. Entonces igual utilizo la fórmula de desviación absoluta que en Excel se llama ABS y resto de la demanda real el pronóstico 118 y esto me da el valor absoluto. Quiere decir que la resta, independientemente de que dé positiva o negativa, siempre va a tomar el signo positivo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Valor absoluto y arrastro hasta la fila 14 y ya obtuve la desviación absoluta. Ahora voy a calcular la desviación absoluta total en la fila 32. Para ello me ubico en la celda E32, voy a inicio y doy clic en autosuma. Y entonces me está sumando toda la columna, pero yo no necesito la suma de toda la columna, sino de los datos verdes hacia abajo que corresponderían desde 0,50 hasta 4,50 y entonces obtuve una sumatoria de 106.70. Señalemos con color verde los datos que consideramos que son los que nos sirven. Son los que están en color verde, ya les coloqué color verde. Esta es la desviación absoluta total y ahora calculo el número de datos para calcular la desviación media absoluta. Para calcular el número de datos utilizo la función contar. Doy doble clic en la función contar para tomarla y le digo que los datos van de la semana 5 a la semana 14 y esto está incluyendo las 10 últimas semanas. Entonces me da que son 10 semanas y ahora divido la desviación absoluta en entre el número de datos
y eso me da la desviación media absoluta. Entonces ya hemos calculado la desviación media absoluta para el promedio ponderado agrupando de a 3 semanas y me da 10.67. Ahora vamos a calcular los pronósticos agrupando 4 semanas. Para ello cuento 1, 2, 3, 4 y me ubico en la quinta casilla y voy a calcular el promedio móvil ponderado con 4 semanas. Le digo igual, bueno, pero antes de calcular ese promedio tengo que escribir los ponderados. Y los ponderados para este caso son 10%, 20%, 30% y 40%. Es lo que nos dice el enunciado del problema. Estos ponderados siempre deben de sumar 100. Ratifiquemos aquí que esto suma 100. Efectivamente suma 100 o 1. Si le doy formato de porcentaje, pues da 100. Aquí también esto debe sumar 100 o 1 en decimal. Perfecto. Ahora sí, como ya traje los ponderados para la cuarta semana, puedo calcular el promedio móvil ponderado basado en 4 semanas o con base en 4 semanas. Entonces le digo igual y tomo el primer dato de la demanda real, que es 110, y lo multiplico por su ponderado, que es 10%, y lo fijo con la tecla F4, más el segundo dato, que es 105, y lo multiplico por el segundo ponderado, que es 20, y lo fijo con la tecla F4, más el tercer dato, que es 130, y lo multiplico por el tercer ponderado, que es el 30%, y lo fijo con la tecla F4, más el cuarto dato, que es 85, y lo multiplico por el 40% y lo fijo con la tecla F4 y le damos Enter. Y ahora arrastramos. Y ahora calculamos el valor absoluto o la desviación absoluta mejor. Entonces para ello utilizamos igual a BS tomamos la fórmula ABS dando doble clic y indicamos que esto va a ser igual a la demanda real menos el pronóstico, que sería 105, cierro paréntesis, enter, y entonces eso me da una diferencia o un valor absoluto, una desviación absoluta de 3. Sumo en la fila 32, voy a inicio y le digo autosuma, le indico los números que me va a sumar y me dio 110.10. Con la fórmula contar, calculo el número de datos, contar, los datos van de la semana 5 a la semana 14, cierro paréntesis, 10, y ahora divido la desviación absoluta entre el número de datos. El número de datos son 10 y entonces me está dando una desviación de 11.01. Si agrupamos en el método del promedio móvil de a 3 semanas, la desviación es de 10.67. Y si agrupamos de a 4 semanas, la desviación es de 11.01. Siempre es mejor el que dé menor desviación media absoluta. En este caso, el menor es de la menor desviación media absoluta dio con 3 semanas, porque es 10.67 frente a 11.01. Luego los pronósticos para esta serie de datos y con este método se pueden hacer con 3 semanas. Como se pueden hacer con 3 semanas y me piden pronosticar el periodo 15,
entonces arrastro un valor más acá y ya me dio que el pronóstico para la semana número 15 es 94.50. Voy a inicio y le coloco fondo amarillo y le voy a colocar letras rojas. Ya tengo el promedio, y entre pronosticar con 3 semanas y pronosticar con 4 semanas, estos datos por este método es mejor pronosticar con 3 semanas porque dio menor desviación media absoluta. Bueno, yo aquí calculé los pronósticos programando la fórmula, pero también hay una fórmula que se puede calcular o que me calcula esto, que es la fórmula suma producto. Voy a calcular esta misma columna, que le voy a colocar aquí un colorcito para distinguirla. Voy a colocarle este colorcito lila. La voy a calcular aquí mismo con la fórmula suma producto para verificar que nos dé lo mismo. Entonces me ubico acá, voy a calcularla desde el principio, me ubico acá y le digo igual suma y tomo suma producto, y entonces en este caso le suministraría la primera matriz, que sería esta, y le suministraría la segunda matriz, que sería la de los ponderados, y esa la fijo con la tecla F4, cierro paréntesis y me dio 118.5. Si arrastro las dos columnas que tienen color curúa, me deben de dar exactamente iguales. Observe. Entonces también puedo utilizar la fórmula suma producto para calcular el promedio móvil ponderado. También para calcular acá la desviación absoluta, yo utilicé la fórmula ABS, pero esta desviación absoluta también la podemos nosotros calcular con un condicional. Le voy a colocar otro color a esta columna, que puede ser, por ejemplo, este color, y la voy a calcular aquí, esa misma columna, pero ya no utilizando la fórmula de valor absoluto de Excel, sino utilizando un condicional. Entonces esta columna me debe dar igual a la que voy a calcular con el condicional. Entonces le digo igual si, tomo el condicional, doy doble clic en el condicional para tomarlo y estoy comparando este valor con este valor. Entonces le digo, si la venta real que está en B20 es mayor que el pronóstico, entonces punto y coma de la venta real reste el pronóstico. Pero si no es mayor, entonces punto y coma del pronóstico reste la venta real, y cierro paréntesis y observe que me dio 33.5, y si arrastro me deben de dar idénticos valores. 0.50, 7.50, bueno, aquí aumentémosle a 2 decimales para que quedemos en las mismas condiciones. Voy a inicio y le doy formato de millares. Y ahora sí, 33.50, 0.50, 7.50, 12.60, 6.60, los últimos valores 4 y 4.50. Entonces esta es otra manera de utilizar herramientas para calcular los promedios móviles ponderados. Ya explicamos que la mejor agrupación con estos datos que se tienen y utilizando el promedio móvil ponderado, la mejor agrupación es con 3 semanas porque da la menor desviación absoluta media con respecto a la agrupación por 4 semanas, que da 11.01. La de 3 da 10.67. Por lo tanto, es mejor pronosticar con 3 semanas, y por eso fue que pronosticamos aquí con 3 semanas.
Como esto se trata de un video para enseñar, aquí tengo una muestra de cálculo y la muestra de cálculo simplemente se va a utilizar para los primeros valores pronosticados de la semana 5. Vamos a cambiarle de color a esto. Entonces la muestra de cálculo es el cálculo de este valor y el cálculo de este valor. Son los cálculos de esos dos valores. Vamos a cambiarle de letra a negro para que se vea mejor. Es el cálculo de esos dos valores. Entonces es una muestra de cómo se calculó esto y cómo se calculó esto. Lo podemos hacer utilizando suma producto acá. Entonces aquí está promedio móvil ponderado con 3 semanas para la semana 5. Entonces le decimos igual suma producto y ese suma producto, entonces me pide la primera matriz. Si es este resultado que voy a calcular, entonces tomo los tres datos superiores, punto y coma, y a continuación tomo la matriz del ponderado y cierro paréntesis y me debe dar el mismo valor que resalté con verde. Acá está, mire. Copiemos el formato para comprobarlo. Listo. Y el otro valor de la muestra de cálculo corresponde a este. Entonces vamos a calcularlo acá. De una vez le vamos a dar el formato. Voy a inicio, copio el formato y lo pego acá. Y vamos a utilizarlo, vamos a calcularlo utilizando la fórmula suma producto. Entonces suma, lo tomo y lo que vamos a calcular es este valor. Entonces tomo los primeros 4 valores, punto y coma, y a continuación tomo los ponderados, cierro paréntesis y observen que me dio este 105. Entonces para eso fue que coloqué la muestra de cálculo. Este pronóstico es de 94.5, ya lo calculamos acá. Sin embargo, aquí lo vamos a calcular utilizando suma producto, y como la menor desviación media la dio la agrupación de 3 semanas, lo estamos calculando con datos de 3 semanas. Por lo tanto, este pronóstico, los tres datos serán este, este y este. Entonces vamos a calcularlo acá. Le decimos suma producto, lo tomamos, suma producto, y tomamos los tres valores, punto y coma, tomamos los ponderados y cerramos paréntesis. Y nos dio 94,5. Copiemos el mismo formato para resaltar que sí dio. De esta manera ya hemos calculado el promedio móvil ponderado agrupado por 3 semanas y agrupado por 4 semanas, y el mejor pronóstico se logra con la agrupación de 3 semanas, puesto que dio la menor desviación media absoluta frente a 4 semanas. Para 3 semanas la desviación media absoluta es de 10,67 y para 4 semanas la desviación media absoluta es de 11,01. Luego se debe pronosticar esta serie de datos con 3 semanas utilizando el promedio móvil ponderado. A continuación vamos a hacer el control de los pronósticos y estaremos elaborando el control de pronóstico con 3 semanas y el control de pronóstico con 4 semanas. El resultado final de estos controles de pronóstico es la señal de rastreo o la señal de control, y esta señal de rastreo o de control es la que me indica si el método que le estoy aplicando a la serie de datos es el correcto o no. Esta señal de control no debe salirse de los siguientes límites: 3.75,
desviaciones absolutas medias o desviaciones medias absolutas hasta menos 3.75 desviaciones medias absolutas. Si la señal de control que me dé acá está dentro de estos límites, no se sale de estos límites, quiere decir que el método que le estoy aplicando a la serie de datos es el adecuado. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. El control del pronóstico con 3 semanas y el control del pronóstico con 4 semanas. Los límites son los mismos, luego estos mismos límites los puedo copiar acá para tenerlos como referencia. Entonces 3.75 y menos 3.75. Y a continuación, si vamos a proceder a calcular el control de pronóstico con 3 semanas. Las semanas analizadas son de las 5 a la 14 y están representando las últimas 10 semanas. Para el control de pronóstico con 3 semanas, o sea, agrupando de a 3 semanas, las últimas 10 semanas las vamos a renumerar como 1, enter, 2, enter y arrastramos hasta 10. Traemos los datos reales de estas 10 semanas, entonces vamos igual y es de la semana 5 que el dato es 102, enter y arrastramos. Entonces tenemos los datos de las 10 semanas, la demanda real en las 10 semanas y la demanda pronosticada ya la calculamos arriba. Entonces vamos a traer la demanda pronosticada para las 3 semanas. A partir de las 5 el primer dato es 102 y arrastramos. Ahora calculamos el error o la desviación. Este error o esta desviación se obtiene restando de la demanda real la demanda pronosticada. Entonces la demanda real es 102 menos la demanda pronosticada, que es 102.5. Y arrastramos. En la siguiente columna calculamos la suma continua de los errores del pronóstico, que consiste en acumular los resultados de la columna anterior. Entonces, el primer acumulado para la semana 1 será el error de la semana 1, que es menos 0.5. Este se convierte en el acumulado de la semana 1. Y si al acumulado del error de la semana 1 le sumamos el error de la semana 2, entonces encontramos el error acumulado de la semana 2 y así sucesivamente arrastramos. En la siguiente columna vamos a calcular el error o desviación absoluta del pronóstico. Es lo mismo que coger la columna de error y sacarle valor absoluto. Entonces tomo la columna de error y le estamos sacando valor absoluto. Perfecto. En la siguiente columna acumulo el error o desviación absoluta del pronóstico, que es la columna que está en este momento iluminada. Entonces el primer acumulado será igual a 0.50. Ese será el acumulado de la semana 1. Si al acumulado de la semana 1 le sumo el dato de la semana 2, me da el acumulado de la semana 2 y así sucesivamente arrastramos. A continuación, vamos en la fila 58 a calcular la desviación absoluta total. Para eso sumamos. Vamos a inicio y damos autosuma. Y
calculamos el número de datos con la función contar. Entonces nos ubicamos en la celda F59, le decimos contar y iluminamos los 10 datos. Y ahora dividimos la desviación absoluta total entre el número de datos. Y entonces nos da una desviación de 1067, que era una desviación que ya habíamos obtenido. Prácticamente cuando no se va a calcular señal de control o señal de rastreo, es suficiente llegar hasta esta columna, la que nos permite conocer la desviación media absoluta. Solo que aquí el cálculo pues lo hicimos desglosado. Primero calculamos el error, luego la desviación absoluta del error. En cambio arriba calculamos directamente esta columna. Pero cuando ya vamos a calcular señal de control, necesitamos acumular esta columna y calcular la desviación media absoluta para cada periodo. Aquí me faltó arrastrar. Entonces, si observan ustedes, el acumulado da lo mismo que hacer la sumatoria de la columna del error o desviación absoluta del pronóstico. Entonces, si sumo esta columna, es lo mismo que acumular esta columna. El último dato, 10, coincide con la sumatoria. Lo señalamos. Para obtener básicamente la desviación absoluta total, también la podemos obtener a partir de esta columna, acumulándolo, y el último valor que obtengamos en esta columna es igual a la sumatoria de esta columna y es la desviación absoluta total. Ahora, la desviación media absoluta la calculamos para cada periodo. Entonces, si la vamos a calcular para cada periodo, es dividir la columna anterior, que es el error o desviación absoluta acumulado del pronóstico, dividido en el periodo correspondiente, que en este caso será 1, y arrastramos. Y en el último valor nos da la desviación media absoluta, que coincide con este valor que ya habíamos calculado anteriormente aquí y en la parte de arriba. Teniendo ya la desviación media absoluta y la suma continua de los errores del pronóstico, dividimos esa suma continua de los errores del pronóstico en la desviación media absoluta y nos da la señal de control. Entonces, suma continua de los errores dividida entre la desviación media absoluta y arrastramos. Y observemos que la señal de control no se sale de los límites de control. Los límites de control son 3.75 desviaciones medias absolutas hasta menos 3.75 desviaciones medias absolutas. Ningún valor positivo supera el 3.75, ni ningún valor negativo es menor de menos 3.75. Luego esta señal de control nos está indicando que el método promedio móvil ponderado para aplicárselo a esta serie de datos que tenemos en el cuadro de demanda real y agrupándolo de a 3 semanas da un resultado aceptable con una desviación de 10.67. Luego podemos pronosticar agrupando de a 3 semanas, pero ahora vamos a realizar el control para 4 semanas. Ya sabemos por la desviación absoluta que calculamos arriba
que la desviación para 3 semanas es 10.67 y para 4 semanas es 11.01. Esas mismas desviaciones para 4 semanas las esperamos acá, pero entonces lo que queremos comprobar acá es que si pronosticando con 4 semanas también es aceptable el método de promedio ponderado para esta serie de datos. Llenamos aquí los cuadritos, entonces dice el pronóstico en promedio se desvía en igual 10.67 unidades, que es la desviación media absoluta. La señal de rastreo o control es de 2.76 porque es el mayor valor positivo que hay y no hay un menor valor negativo que lo supere en magnitud, es decir, 2.7 se toma el número de mayor magnitud, sea positivo o negativo. 2.76 desviaciones medias absolutas. Ahora vamos a hacer el control del pronóstico con 4 semanas. Los datos de la semana y de la demanda real los podemos copiar del cuadro de arriba. Entonces, semana 1, enter y arrastramos. Y ahora arrastramos una columna hacia la derecha y traemos la demanda pronosticada para las 4 semanas que la calculamos arriba. Esa demanda pronosticada para las 4 semanas es esta a partir de la semana 5 y arrastramos. Y como todas estas operaciones de estas columnas ya programamos las fórmulas aquí arriba, entonces simplemente las podemos copiar. Seleccionamos desde la columna D hasta la columna I, desde la fila 48 hasta la fila 57. Damos clic con el botón derecho del mouse, le decimos copiar y bajamos y ubicamos el cursor en la celda D70, damos clic con el botón derecho del mouse y le decimos pegar. Y de esta manera ya nos calculó los datos porque nos pegó las fórmulas que habíamos programado en el cuadro de arriba. Y ahora copio estas 3 que me faltaban por copiar. Doy clic con el botón derecho del mouse, copiar y las pego acá. Inicio, pegar. Y observen, coincide la sumatoria total con el acumulado del último periodo y la desviación media absoluta con la desviación media absoluta del último periodo. Y en este caso la señal de control tampoco se sale de 3.75, no hay un número que sea mayor a 35 ni otro que sea menor a 3.75. Luego con 4 semanas también es aceptable el método para esta serie de datos, aunque se prefiere 3 semanas por tener un menor desviación media absoluta, 10.67 contra 11.01, pero este pronóstico también resulta aceptable porque la señal de control no se sale. Entonces nos ubicamos en la celda E87 y decimos que el pronóstico en promedio se desvía en 11.01 unidad y que la desviación media absoluta es de 2.25. De esta manera hemos elaborado el control para 3 semanas y para 4 semanas en el método de promedio móvil ponderado. Y ahora lo que vamos a hacer es una comparación de los métodos promedio móvil y promedio móvil ponderado. Vamos a comparar todos los resultados. Para ello tenemos que hacer un resumen y en los resultados vemos de todas las opciones cuál es la más precisa para pronosticar. Ahora vamos a la hoja de resumen y ahí tenemos el cuadro donde vamos a pasar la información principal respecto a la desviación media absoluta y a las señales de control. Entonces vamos a traer los datos para promedio móvil simple de 3 semanas,
promedio móvil simple de 5 semanas, promedio móvil simple de 7 semanas, promedio móvil ponderado de 3 semanas y promedio móvil ponderado de 4 semanas. Los tres primeros corresponden al video 1 y los últimos dos corresponden al video 2 y vamos a hacer una comparación a ver con cuáles métodos es posible pronosticar y con cuáles no. Entonces, desviación media absoluta de 3 semanas. Damos igual y vamos y buscamos la hoja de promedio móvil y encontramos que la desviación media absoluta para 3 semanas es 10.4. La desviación media absoluta para 5 semanas. Vamos a promedio móvil y la desviación media absoluta para 5 semanas es 9.26. Desviación media absoluta, vamos a promedio móvil. La desviación media absoluta para 7 semanas es 9.63. Vamos a promedio móvil ponderado. La desviación media absoluta para 3 semanas, la desviación media absoluta para 3 semanas es 10.67. Igual vamos a promedio móvil y traemos para 4 semanas. La desviación media absoluta para 4 semanas es 11.01. De esta manera vamos a darle formato decimal a esto para poderlo visualizar mejor. Entonces, la desviación media absoluta más baja es la que se obtiene con promedio móvil simple para 5 semanas. Luego, si nos basamos en la desviación media absoluta, ese sería el método más preciso para pronosticar. Ahora vamos a ver si la señal de control o rastreo nos permite hacer pronóstico con todos estos 5 métodos que tenemos acá, o hay alguno con el cual no se pueda hacer pronóstico. Entonces vamos a traer la señal de control. Para traer la señal de control, ilumino toda la fila, doy igual y busco la función transponer y voy y busco la señal de control en promedio móvil para 3 semanas. Y la señal de control en promedio móvil para 3 semanas es esta. Piso las teclas Control Shift y le doy Enter y ya me pasó la señal de control. Miremos a ver si con ese método se puede pronosticar, porque está dentro de los límites. La señal de control está dentro de los límites de control. Recordemos que los límites para que se pueda pronosticar es que la señal de control esté entre menos 3.75 desviaciones medias absolutas y 3.75 desviaciones medias absolutas. ¿Algún valor que sea menor a menos 3.75? No. ¿Algún valor que sea mayor a 3.75? Tampoco. Luego, con 3 semanas se puede pronosticar, la señal de control nos indica que se puede pronosticar. Sin embargo, hay una desviación más baja que es desviación media más baja, que es la de 5 semanas, es 9.26. Y ahora vamos a traer su señal de control a ver si la señal de control nos deja pronosticar con 5 semanas. Entonces iluminamos las celdas, igual transponer, tomamos la función transponer y vamos y traemos a promedio móvil la señal de control para 5 semanas, iluminamos, Control Shift Enter. Algún valor inferior
a menos 375, aquí hay menos 304, no. ¿Algún valor superior a 375? Tampoco. Luego, por estos dos métodos de 3 semanas y 5 semanas promedio móvil simple, la señal de control me indica que son aptos para pronosticar la serie de datos que procesamos. Pero entre los dos se prefiere en este momento el de 5 semanas por tener una desviación media absoluta inferior. Ahora vamos a traer la señal de control para 7 semanas. Iluminamos, igual, transponer. Tomamos transponer y vamos a promedio móvil y traemos la señal de control para 7 semanas. Control Shift Enter. Y observen que acá se sale de los límites de control. Los límites de control son menos 375 desviaciones medias absolutas y 375 desviaciones medias absolutas, y tenemos menos 382. Aunque la desviación media absoluta no es la más alta, nos indica la señal de rastreo que este método no es apto para programar esa serie de datos, porque la señal de control o la señal de rastreo se está saliendo de los límites. Vamos a colocarle color amarillo para indicar que no es apto. Ahora traemos la señal de control para el promedio móvil ponderado de 3 semanas. Iluminamos, igual, transponer. Tomamos transponer y vamos a promedio móvil y traemos el transponer para 3 semanas, creo que era el que estábamos manejando. Control Shift Enter. Ningún valor superior a 375, no. Ningún valor inferior a menos 375, no. Luego la señal de control nos dice que también podríamos pronosticar con promedio móvil ponderado de 3 semanas, aunque tiene una desviación que no es la más baja, es de 1067. Ahora traemos la señal de control para promedio móvil ponderado de 4 semanas. Damos igual, transponer, damos clic en transponer, vamos a promedio móvil ponderado y tomamos la señal de control para 4 semanas, control Shift Enter. ¿Algún valor superior a 375? No. ¿Algún valor inferior a menos 375? No. Luego, en conclusión, con cualquiera de los métodos podemos pronosticar, es menos con el de promedio móvil simple de 7 semanas. Estoy diciendo, podemos pronosticar la serie de datos que manejamos. Entonces, con cualquiera de los métodos la podemos pronosticar, menos con el promedio móvil simple de 7 semanas, porque en este caso la señal de control o de rastreo se sale de los límites. Luego habría 1, 2, 3 y 4 métodos con el que podemos pronosticar, pero el método que se supone es más preciso es el que da menor desviación media absoluta. Luego ese método seleccionado para obtener la mayor precisión en el pronóstico sería el de promedio móvil simple de 5 semanas, por tener la menor desviación media absoluta y porque la señal de control no se sale de los límites menos 375 a 375. Muchas gracias por la atención prestada.
Recuerde que les habló Luciano Arizmendi, instructor del curso de Excel. Muchas gracias, los espero en próximos videos. Hasta pronto, les deseo un resto de día muy feliz.